valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigas de Patria para Siempre, Patria para Todos. En el día de hoy nos vamos a referir a la formación social de la República Dominicana como si ésta fuera representada por un edificio donde allá arriba está la oligarquía. Y esa oligarquía dominicana está siempre abrazada, dirigida por los Estados Unidos de Norteamérica. Porque siempre alguien tiene que dirigir los grupos. La oligarquía está dirigiendo directamente a la República Dominicana desde la Convención de 1907, la llamada Convención Dominico-Americana de 1907. Luego asume el poder prácticamente omnímodo del país cuando nos invaden en 1916. Y se va y deja instalado un gobierno democrático, pero detrás de ese gobierno democrático están las Fuerzas Armadas que ellos habían creado. Cuando falla los que manejan la democracia, con Horacio Vázquez a la cabeza, entonces surge Trujillo, que es entonces el jefe del aparato militar que instalaron los Estados Unidos para el control realmente de esta república. Cuando falla la democracia, venía una dictadura, y esa dictadura duró 31 años y terminó cuando los Estados Unidos decidieron que iba a salir. Los Estados Unidos desde ese momento dirigieron la oligarquía nacional, porque Juan Bosch gana ampliamente, pero la oligarquía, con la ayuda de los Estados Unidos, planifica y derrocan a Juan Bosch. Hay levantamiento militar, comienza la llamada Revolución y Guerra Patria de abril de 1965, pero cuando los brazos militares fallan para defender la oligarquía, sus jefes, los norteamericanos, conforman una estructura rápida que llama a una intervención. Esa intervención viene para dejar la cosa arreglada como le convenía a la oligarquía. ¿Cómo la dejaron arreglada? Bueno, los constitucionalistas habían ganado en el puente, pero no podían tomar el poder. Había que llamar a la intervención norteamericana para que ellos recompusieran la fuerza relativa que tenían los militares y poder reprimir entonces, con el apoyo de ellos, los constitucionalistas, militares y civiles. Y después de esa represión, finalmente se falló cuando se decidieron tomar Ciudad Nueva el 15 y 16 de junio y no pudieron tomarla. El tiempo que tomaron fue muy grande, 2 días prácticamente, y habían planteado 4 u 8 horas. Y las Naciones Unidas, los países encabezados por Francia, intervinieron y pidieron que el cese de ese ataque. Providencialmente se termina el ataque sin que las fuerzas militares norteamericanas tomaran el poder de la zona de Camaño, donde estaba dirigiendo su gobierno constitucional en armas. Y hubo que negociar, pero al negociar se hicieron todas las artimañas posibles para que quedara un representante en ese momento de la oligarquía que encabezaron los americanos, que fue Balaguer. Y Balaguer duró 12 años y desmanteló, las fuerzas represivas desmantelaron toda la formación democrática que había
a parar en que eran comunistas, hasta exterminar al líder de la revolución, que fue Francisco Alberto Camaño de Ño. Cuando la oligarquía reformista, o sea que tenía como la carátula reformista, se ve vencida en las elecciones de 1978, esa oligarquía maniobra para que el Poder Judicial fuera dirigido por los reformistas y sus representantes oligárquicos, y le quitan 4 senadores al PRD. En esos 8 años que dura el PRD, no pudieron hacer el trabajo en contra de la corrupción y el crimen, pero se reflejó en ello la lucha, porque Antonio Guzmán terminó dándose un disparo por la corrupción y Salvador Jorge Blanco quedó entonces preso una vez llega Joaquín Balaguer al poder, quien debió haber estado preso en el 78, hace prisionero al presidente, que en una confusión tonta trabaja a favor de la división de su partido para apoyar por algún lado a Balaguer. Balaguer llega al poder y lo hace prisionero. Y en el 90 todo estaba listo para que el profesor Juan Bosch ganara, pero con las mismas mañas pierde Juan Bosch las elecciones del 90, y con las mismas mañas pierde Peña Gómez en el 1994, y con las mismas mañas el Partido Reformista hace alianza con el PLD, y con esas mismas mañas el PLD dura 16 años en el poder y no persigue la corrupción reformista y salva a la oligarquía. O sea, la oligarquía, desde que le dan el golpe de Estado a Juan Bosch, cogen la economía y el Estado en sus manos hasta el 2020, que surgió un presidente dispuesto a luchar contra la corrupción. Y ya lo hemos puesto en pantalla. Ahí coincide entonces con Camaño, quien planteó al mes de la revolución, y lo hemos repetido muchas veces, que la revolución se debió a la corrupción. El presidente actual dice que de manera imperativa va a luchar contra la corrupción, pero resulta que su estructura partidaria no está en eso, ni ha estado en eso. Y ha tenido que debatirse entre la podredumbre de la corrupción que hay en la República Dominicana desde el golpe de Estado del profesor Juan Bosch, que comenzó el triunvirato, hasta el día de hoy, que hace un tiempo había unos 270 expedientes de este mismo gobierno, que podrían haber expedientes del gobierno que encabezó Leonel Fernández, y que se está detrás de mucho de Danilo Medina. Lo que no se quiere ahora mismo es que la lucha contra la corrupción continúe, porque todos esos multimillonarios que han hecho su rehén del doctor Leonel Fernández y del licenciado Danilo Medina, y que no han podido ser el rehén de Luis Abinader, pero están acorralándolo, porque el presidente Luis Abinader no escuchó nunca lo que le hemos dicho, de que había que crear una narrativa en contra de los pasados gobiernos corruptos que él no pudo mantener, porque no se orquestó una educación cívica, ética, moral, de valores patrios y de conocimiento del manejo del Estado, que era indispensable orquestar esa narrativa. Allá arriba entonces está la oligarquía. En la segunda planta de esa oligarquía, que ha mantenido el control económico, político y social de la República Dominicana durante todos los años desde el golpe de Estado Juan Bosch aquí, están los partidos políticos. Los partidos políticos son entonces un puente entre la oligarquía y el poder, y le sirven con toda la pleitesía del mundo, porque reciben de la oligarquía los recursos suficientes para comprar los votos necesarios para ganar. El PLD pudo agenciarse una serie de ricos y contactos con ricos
que le hace un poquito de contrapeso a la oligarquía. Entonces, si los partidos políticos están en un segundo, en el penúltimo piso, en el antepenúltimo piso está entonces los sectores mediáticos comunicacionales, los medios de prensa de diferentes niveles, a quienes le instalan una narrativa en contra del gobierno. La oposición, con los recursos que tiene, sataniza al gobierno y confunde al país. Y como no ha podido el gobierno desarrollar una narrativa contra la corrupción, ha logrado tener un ministerio público independiente, pero no una sociedad que se mantenga increciendo, que se mantenga creciendo en contra de la corrupción. Y al dejar ese vacío, los partidos políticos de oposición, con esa cantidad de abogados que tiene bien pagados y con esos medios de comunicación que lo favorecen en cuanto a la narrativa en contra de un gobierno que, al no tener un partido orquestado para respaldarlo en la lucha contra la corrupción, entonces el partido en el gobierno comete errores que lo paga el presidente. El presidente se libera un poco cuando el presidente reforma la Constitución y hace la reforma legal contra el mesianismo y el caudillismo. No más de 2 años, pero alguien se cuela. Y ese que se cuela conforma un partido monárquico donde no hay otro de sus miembros que puedan ser candidatos sino un hijo. Lo que se evidencia una protección a alguien o a algo. Porque las monarquías de alguna manera protegen a alguien, como ha protegido la oligarquía, se ha protegido manipulando los partidos para que la lucha contra la corrupción no pueda realmente triunfar. Y nos encontramos en ese debate, en ese antepenúltimo piso, donde la narrativa no lo ha podido dominar el gobierno en contra de la oposición, sino la oposición en contra del gobierno de muchas maneras y con muchos medios. Aparece una embajadora donde da un zarpazo al Poder Judicial, que podríamos decir que el Poder Judicial fue intervenido directa o indirectamente. Si nosotros vemos el artículo 3 de la Constitución de la República, nos vamos a dar cuenta que hay que tomar de alguna manera una serie de iniciativas en contra del Poder Judicial, porque es que le dan la visa a alguien, a un imputado, que todo el mundo creía que iba a ser juzgado con los demás, y a un segundo imputado, pero ese imputado no pudo sobrepasar la injerencia, fue favorecido por la injerencia, y entonces se le da un no al lugar, que aunque el Ministerio Público apele y quede su juicio para no poder participar como candidato, ya el pueblo entiende que la lucha contra la corrupción ha recibido un zarpazo mortal, pues soltaron a un candidato a la presidencia, a un ex candidato, que recibe unos millones muy grandes de manera irregular, y entonces lo sacan del expediente. El país cree entonces que la lucha contra la corrupción ha fracasado, o está por fracasar, o el país cree que de alguna manera el presidente de la República se le coloca entre la espada y la pared. Pero es que esa embajadora viene a cumplir un papel en base a lo que piensa hoy estratégicamente los norteamericanos. Cuando Obama y Joe Biden entendían otra cosa, entonces, ¿qué hicieron? Que mandaron en un momento a un embajador que lo que vino fue a confundir a la sociedad dominicana en términos éticos y morales. Un hombre casado con otro hombre. Ahí crece todo el problema que se da
con la inmigración de los vecinos haitianos. Y se dan muchos fenómenos que crean una crisis de corrupción tan grande que cuando este presidente llega se encuentra con un poder enfangado por la corrupción. Y estamos en ese debate. Se entiende que la embajadora piensa distinto, como piensa su presidente, y viene a servirle desde una institución oficial que se dice que es la CIA y que tenemos que hablarlo. Entonces ella viene ahora en busca de candidatos presidenciales que estén ubicados en cualquier lugar, en el PLD, en la Fuerza del Pueblo o en el PRM, porque ellos tienen que preservar esta parte de la isla y tienen que tener un gobierno que no se le vaya con ningún otro gobierno que haya en el país. Cuando usted se lee el artículo 3 de la Constitución, usted va a ver que ningún poder puede ser directo o indirectamente, puede favorecer una intervención. Y ahí hubo una intervención. Entonces había que buscar la sanción para la magistrada que hizo ese tipo que cometió ese tipo de debilidad judicial. Hay una debilidad ahí, por donde quiera que usted la busque. Pero los Estados Unidos necesitan que este país esté de parte de ellos, porque necesitan esto geopolíticamente y geoeconómicamente, necesitan la isla. Por los canales que existen, que ya hemos hablado de ellos, que hay que preservar para que ninguna nave que pase por el canal de Panamá pase por ellos y llegue al Atlántico. Si eso es enemigo, porque el que maneja el mar maneja la guerra finalmente, en muchos momentos. Entonces, ¿qué ocurre? Abajo de ese edificio de 4 plantas está la base de los partidos, que cuando hay una intervención mediática y quien asume la dirección de esa posición mediática es la oligarquía y la oposición al cual le sirvió a la oligarquía permanentemente, ya lo dijimos, desde Juan Bosch hasta casi la fecha, porque Luis está acorralado en estos momentos. Entonces, pero la embajadora y los Estados Unidos se olvidaron de que este país está con ellos, amarrado en la Constitución de la República, en el artículo 26, básicamente en su numeral 6, en el numeral 6 del artículo 26 de la Constitución, que es con relación a nuestra posición en la comunidad internacional. Ahí se plantea en el numeral 6 que la República Dominicana se pronuncia en favor de la solidaridad económica entre los países de América y apoya toda iniciativa en defensa de sus productos básicos, materias primas y biodiversidad. Es decir, los Estados Unidos constitucionalmente no tienen problema en República Dominicana para hacerlos favorecidos con el comercio de todos los bienes e inmuebles que tenemos. Entonces lo que hace falta es que el país se prepare para tener que negociar con los Estados Unidos constitucionalmente, no con China ni Rusia, con América. Es decir, Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, quien sea, pero la supremacía la tienen los Estados Unidos en el comercio con República Dominicana desde hace mucho tiempo. Entonces ellos no tienen que preocuparse por esta situación, lo que tenemos que preocuparnos somos nosotros. Y ahí entra el trabajo del primer piso del edificio, que son las bases sociales de este país, la base de los partidos, quienes se sacan de la ecuación de dominio que hay en el país, porque nunca nadie habla a favor de ellos, lo utilizan para votar por picapollo y comprar el voto de muchas maneras, pero no se han preocupado porque la ley se aplique en favor de los pobres. Se habla cuando se va a hacer una reforma al Código Tributario, se habla que va a desfavorecer a los pobres
y a favorecer a los ricos. Eso hay que medirlo, ¿eh? Porque si el pobre aprende a votar y elige por los mejores, sus representantes, como dice el artículo 2 de la Constitución, van a defender sus intereses. Y en la firma de los contratos que se vayan a hacer, que tienen que pasar por el Congreso Nacional, como lo explica el artículo 128 de la Constitución, tiene que pasar por el Congreso. Y si el Congreso es un Congreso del pueblo, entonces el Congreso del pueblo va a defender en la firma de los contratos, que no sea un contrato, por ejemplo, 97 a favor de las empresas internacionales y 3 a favor del país. Va a pelear porque sea por lo menos un 45 o un 49 por el país. Y hay que ver en detalle quiénes están defendiendo la base. Nadie la está defendiendo. Porque entonces arreglan entre ellos para cualquier modificación de un código, pero no toman en cuenta la base. Entonces la base se va a tomar en cuenta cuando se haga lo que los constitucionalistas hemos demandado. La lucha contra la corrupción, la impunidad, en favor de la ética, valores patrios y conocimiento del manejo del Estado. Que se haga como plantea el artículo 34 de la ley 33-18, que es la ley de partido, que hay que educar como hemos planteado, que el gobierno haga un trabajo fuerte junto con la Junta Central Electoral y obligue a los partidos a hacerlo y detenga el proselitismo este año hasta el primer domingo de julio. Eso es lo que hay que hacer aquí. Entonces la respuesta a la manipulación que se hace desde la embajada es que la misma embajada se pronuncie a favor de la educación del pueblo, que lo hagan, porque ya, por ejemplo, se ha manifestado a favor de que no haya un proselitismo de tiempo, un organismo internacional, que se dice que ya no es del gobierno, pero sí lo es. Entonces ese organismo que se manifiesta, si se le sigue ayudando al país en esa dirección y la Junta que siga diciendo que no se va a permitir la emisión de encuestas, se ve que vamos avanzando en esa dirección en que debe de ir tanto los partidos políticos como la embajada americana también, para que sus aliados que ella quiere, como quiera, eduquen al país para que aquí haya una democracia fuerte. Y esa democracia fuerte en la República Dominicana hay que lograrla para nosotros preservar nuestra soberanía, fortaleciendo nuestras instituciones democráticas e impedir que la anarquía haitiana llegue aquí. Nosotros fuimos invadidos en el 1916 y los haitianos en 1915, y allá duraron en Haití 19 años y aquí duraron 8 años, y nosotros seguimos una serie de pautas y fuimos invadidos en el 65 y hemos seguido trabajando por la democracia. En Haití lo quisieron hacer cuando Aristipe lo tumbaron, Francia, Canadá y Estados Unidos lo sacaron en el 2004, y de ahí para acá los tumbulazos cada vez son grandes. Entonces Haití tiene que tomarse una medida en términos de su seguridad bien fuerte, pero atendiendo a los intereses que plantea la Carta de la ONU, que hay que colaborar con ellos, como es su economía, como es su seguridad interna, como es su ambiente, su medio ambiente. Hay que ayudar a Haití, no solamente sacarlo de aquí, hay que sacar los ilegales, pero hay que luchar porque las Naciones Unidas complete la acción y los Estados Unidos entiendan que la República Dominicana debe mantenerse como una democracia que crece cada día más. Eso tiene que protegerlo. Por eso le decimos a la embajadora que si ella quiere que el que vaya a ser presidente sea un amigo de ella como quiera, también tiene que ser amigo de la democracia. En ese sentido, tiene que luchar a favor de que aquí se eduque en contra de la ignorancia cívica, ética, moral y de valores patrios. Bendiciones.
cristianos valientes alcemos nuestro canto